Bueno, buenos días. Buenos días, compañeros de SENASA. ¿Me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan muy bien? Fuerte y claro, se escucha. Sí, buenos días, buenos días. Fuerte y claro. Ok, buenos días, compañeros de SENASA, de las regionales de Danlí, Choluteca y Comayagua. Primeramente, darle las gracias por atender la convocatoria a lo que es el taller de autoevaluación de control interno institucional. Recordemos de que esto es una labor que tenemos muy presente, ¿verdad? Como institución en lo que es, pues, establecer controles internos dentro de la institución y en cada una de las funciones que nosotros realizamos como empleados de la institución. Y el objetivo del taller es, pues, brindarle el mayor de los conocimientos de en qué consiste el control interno, cuáles son sus componentes del control interno, ¿verdad? Y cuál es la importancia que tienen dentro de cada uno de los procesos que nosotros realizamos en cada una de nuestras funciones y actividades que realizamos a diario. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Raúl López. Él es el especialista, ¿verdad? Y el enlace de ONADICI. Él es la persona que nos acompaña día a día y nos da los lineamientos específicos de lo que tenemos que hacer con respecto a esta labor muy importante que es el control interno. Él el día de hoy les va a dar la capacitación con respecto a las 5 guías de control interno y a sus componentes, ¿verdad? Ingeniero Raúl López, si quiere lo dejo, ¿verdad? Para que haga su presentación. Y lo único que les voy a pedir, compañeros de SENASA, que me mantengan los micrófonos apagados, ¿verdad? Porque si me encienden un micrófono me distorsionan la presentación y hacen que el ingeniero Raúl pues no pueda seguir continuamente con la presentación. Molesta un poco cuando encienden un micrófono y por eso a veces el ingeniero se tiene que parar un poco y eso no es correcto. Entonces que les voy a pedir la mayor de las colaboraciones que no mencionan los micrófonos y que pongan la mayor de las atenciones, por favor, pongan la mayor atención posible porque el día de mañana van a llenar un cuestionario y el cuestionario va a ser conforme a los temas que se van a ver el día de hoy. Por favor, ingeniero, le deseo la palabra. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias, licenciado Avilés. Como mencionaba, soy el ingeniero Raúl López. Soy especialista de control interno de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, específicamente de la Oficina Nacional de Control Interno. Entonces, dentro de las actividades programadas por parte del Comité de Control Interno de SENASA y pues con la disposición de la máxima autoridad del ingeniero Aguilar, pues tenemos la disposición hoy de presentar la capacitación de introducción al control interno. Como mencionaba el licenciado, el día de mañana pues se va a realizar lo que es la evaluación, el taller de evaluación de control interno con respecto a todos los temas que vamos a ver el día de hoy en la mañana. Entonces, como les menciona, hay que poner mucha atención porque básicamente de lo que les voy a hablar hoy es mañana lo que van a contestar. Entonces, estar atentos, sí, recapitular lo que dice el licenciado, por favor mantener los micrófonos apagados, porque sí distorsiona cuando yo estoy hablando y se escucha otro sonido, entonces en ese momento yo me paro hasta que esa persona apague el micrófono. Entonces, por favor, en ese sentido, prestar la atención debida en eso. Licenciado, no sé si ya puedo compartir, tengo la opción de compartir la capacitación. Sí, ya puede compartir. Ok, perfecto. Ok, ¿se ve bien? Bueno, comenzamos. Como les mencionaba, pues nosotros pertenecemos a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, específicamente a la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno. Por favor, micrófonos apagados. Ok.
El tema de hoy es introducción al control interno institucional y vamos a empezar básicamente con lo que es la UNADICI, para que sepan cuál es la función que nosotros desarrollamos dentro de las instituciones del Estado. La UNADICI fue creada bajo el decreto ejecutivo PCM 2026-2007, específicamente por la presidencia del señor Manuel Zelaya Rosales. Fue constituido como un organismo técnico especializado del Poder Ejecutivo y estamos, como les mencionaba anteriormente, pues adscrito a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y somos los encargados del desarrollo integral de la función del control interno en las instituciones del Estado, y estamos en el sistema de SINACOR. El SINACOR es el Sistema Nacional del Control de los Servicios Públicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante para explicarles qué es el SINACOR. ¿Cuál es el objetivo de la UNADICI? Pues dice que es asegurar la efectividad de los procesos de control interno institucional en procura de una gestión de una hacienda pública eficiente, eficaz, responsable, transparente y probada, siempre en el marco de la Constitución y las leyes o instrumentos que la desarrollan. Entonces, les explico qué es el SINACOR. El Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos está formado por dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, en este caso Casa Presidencial, y el Poder Legislativo, que es el Congreso Nacional. Ambos poderes del Estado cuentan con su organismo técnico de supervisión de controles, como es el Poder Ejecutivo con la UNADICI y el Poder Legislativo con el Tribunal Superior de Cuentas. Ambos establecemos las mismas funciones de supervisión, verificación y monitoreo y seguimiento de los controles internos dentro de las instituciones, de la administración pública en sí, de cada institución y de las unidades de auditoría interna. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre la UNADICI y el Tribunal Superior de Cuentas? Es el que el Tribunal Superior de Cuentas sí tiene una función de ser un ente sancionador. Eso quiere decir que cuando usted no cumple las normas, las leyes, procesos, procedimientos, reglamentos o normativas que se establecen en la ley, va a poder ser objeto de una sanción, ya sea monetaria hasta de una sanción penal. La UNADICI, como somos una oficina técnica, solo prestamos asesoría en ambos aspectos, pero si nosotros descubrimos que hay una unidad o algún departamento o gerencia que no está cumpliendo con los procesos, se reúnen estas dos instituciones en el comité de enlace y ahí nosotros pues decimos que cierta institución en ciertos aspectos pues no está cumpliendo con lo que corresponde a la ley, y entonces el tribunal pues toma cartas en el asunto para hacer las investigaciones correspondientes y tomar las sanciones que, como les menciono, dice la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando el tribunal pues extiende pliegos de responsabilidad, hay que cumplirlos en hacer las mejoras que corresponden de acuerdo a establecer planes de implementación o planes de acción para corregir ese tipo de anomalías en los procesos. Ahorita vamos a ver dos conceptos básicos de lo que es control interno. Vamos a ver uno muy general y un concepto más técnico. La definición de control interno nos dice que es un proceso permanente y continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética con el motivo de su gestión y administración de los bienes nacionales y alcanzar objetivos planteados. Esta palabra la van a escuchar por lo menos unas 20 veces que yo voy a establecer hoy en la capacitación, objetivos planteados. ¿Por qué? Porque aquí es donde la planificación y el establecimiento de controles nos quiere llevar, o sea, lograr objetivos, alcanzar metas. ¿Bajo qué? Bajo ese proceso permanente de que la dirección, estamos hablando desde la cabeza de la institución hacia todas sus áreas, deben tener esa capacidad del manejo de estas normas, reglamentos o leyes que sirve para asistir a los servidores públicos a que no quebranten la ley. Eso es parte importante en lo que es el establecimiento de controles internos.
Ahora, la definición más técnica para que podamos entender y usted dice qué es control interno, qué, para qué sirve o qué es lo que hace. Lo vamos a ver más en esta definición. Dice que el control interno se define como un conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de control que ordenados y relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una institución pública, se constituyen un medio para lograr una función de una función administrativa de un Estado íntegro, eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyendo al logro social del Estado. Entonces, control interno, señores, no es más que su trabajo de día a día, porque su trabajo de día a día, lo que usted hace dentro de su institución es hacer normas, seguir principios, fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos y técnicas e instrumentos de control. Entonces, control interno no es más que hacer su trabajo día a día, como dice, de manera ordenada, para poder hacer que las personas conforme que están dentro de la institución puedan lograr una función administrativa eficiente, eficaz y transparente. Básicamente es eso. Y hablamos de cuáles son los objetivos del control interno. Número 1 dice procurar efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad del servicio. Cuando hablamos de la efectividad, mencionamos, por decir, se nos da un presupuesto de 100 millones de lempiras para efectuar las labores de SENASA. Entonces, si nosotros logramos esos objetivos y esas metas con esos 100 millones de lempiras, tenemos efectividad. Pero si nosotros logramos cumplir los objetivos y cumplir las metas, en vez de 100 millones, ocupamos 95 millones y nos ahorramos 5, estamos siendo eficientes, eficaces. Y estamos generando economía en la institución para el mismo beneficio del Estado. Y la otra parte importante es que si somos una institución que presta servicios a la ciudadanía, tiene que ser un servicio de calidad. ¿Por qué? Yo le doy el ejemplo, por ejemplo, que usted está ahorita en su escritorio y usted es un empleado de SENASA y usted tiene atención al cliente, debe brindar un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted va a estar en una silla enfrente de un escritorio en una institución del Estado y usted va a ser ese cliente. Y lo que va a querer es que esa persona que está al otro lado del escritorio le brinde un servicio de calidad. Entonces tiene que ser recíproco. Pues doy servicio de calidad para poder servir, para tener servicios de calidad. Entonces es muy importante este objetivo. Número 2, dice proteger los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro o uso indebido o acto ilegal. Yo aquí les he estado dando el ejemplo más sencillo que podemos encontrar y es cuando a usted se le asigna su material de trabajo, lápices, marcadores, borradores, las impresoras, las tintas de las impresoras, si tiene vehículos asignados para realizar sus trabajos o sus jornadas de trabajo. Les voy a poner el ejemplo más sencillo. Como les digo, el lápiz es un lápiz tinta Bic, que el precio de mercado cuesta 7 lempiras. ¿Qué pasa si usted ese día agarró ese lápiz por descuido? Ese lápiz se fue en la bolsa de la camisa, o se fue en la agenda, o se fue en la cartera y se fue para la casa. Ese lápiz no regresó. Póngale que un promedio de 10,000 empleados del gobierno hagan eso mensualmente. Se está hablando de un gasto de 70,000 lempiras por un lápiz. Ahora póngale la pluma cuando usted gasta marcadores y tintas de impresora para hacer tareas de los hijos en la casa o hacer tareas de la universidad, imprimirlos en el trabajo, utilizar el vehículo del Estado para andar haciendo mandados personales y todo eso. Y si nosotros le sumamos todos esos gastos, estamos hablando, señores, entre unas cantidades entre 5,000 a 6,000 millones de lempiras que se pierde el Estado por mal uso. Como le digo, a veces puede ser por descuido,
que usted se lleve el lápiz, pero cuando ya es intencionalmente ahí, ya es otro asunto que lo vamos a ver más. Número 3, existe cumplir las leyes y reglamentos en otras normas gubernamentales. Ninguna persona que trabaja en el Estado o en una institución puede decir que desconoce la ley, porque de una vez que la ley está publicada, ya sea en los portales del Diario Oficial La Gaceta o en los mismos portales de las instituciones, y esos están aprobados con visto bueno de sus máximas autoridades, la persona no puede decir que desconoce la ley. Entonces, el cumplimiento de la ley, reglamentos y otras normas que se establecen en el Estado son para cumplirlo. Y como le digo, usted no puede tener ninguna defensa de decir es que yo no conocía la ley de contratación del Estado, es que yo no conocía el reglamento interno de SENASA cuando tiene algún problema de tipo judicial en este sentido, por haber incurrido en alguna falta. Entonces no podemos hacer eso. Número 4, elaborar información financiera válida y confiable y presentada con oportunidad. Ustedes saben lo que genera la información actualmente a nivel mundial, no digamos cuando es una información que es importante para el establecimiento de los logros del Estado. Por ejemplo, si a usted el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Planificación, si la misma Casa Presidencial le solicita información, esta información tiene que ser válida y confiable. ¿Por qué? Porque es para tomar decisiones. Si usted genera mala información, se van a tomar malas decisiones. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de que cuando se nos solicita esa información, sea la información justa y necesaria para poder tomar la correcta decisión de lo que se va a hacer tanto a nivel institucional como a nivel gubernamental. Y habla de cuál es el propósito del control interno. Pues el propósito nada más es que generar valores y criterios técnicos fundamentales que debe basarse en el diseño y el establecimiento del proceso de control interno de los recursos públicos al interior de la ley, de los sujetos pasivos de la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Aquí es de donde sale el control interno. El Tribunal Superior de Cuentas cuenta con una ley y una normativa que se le llama el marco rector del control interno institucional. Entonces, esta es una ley de la República, por lo tanto, es de obligatoria cumplimiento. Como les digo, en este sentido, por eso el Tribunal Superior de Cuentas tiene esa disposición marcado en ley de que puede ser un ente sancionador cuando un empleado o los servidores públicos del Estado incumplen lo que dicen estas normas o otras normas a nivel gubernamental. Y hablamos de 12 principios que se deben manejar para establecer controles internos en una institución, y es la ética pública. Y esos 4 factores principales, los que están en la primera fila, como les mencionaba, ética pública, transparencia, legalidad y rendición de cuentas, son los principios que está generando lo que es la Secretaría de Transparencia como puntos críticos que debe tener una institución. ¿Por qué? Porque tenemos que darle transparencia a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía ha venido generando ese asunto de que las instituciones del Estado tienen que ser transparentes, exponer cómo gastan sus presupuestos y de qué manera. ¿Para qué? Para pues seguir logrando, como les digo, obtener objetivos y cumplir metas. Además de los otros principios de complementariedad, de prevención, autorregulación, integración, integralidad, autocontrol, autoevaluación y evaluación separada. Cuando hablamos de integración e integralidad, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, que SENASA es una institución que maneja oficinas regionales. Entonces, esta integración es básica cuando se emite una normativa o un proceso nuevo en la institución, porque ese proceso tiene que circular de manera inmediata a todas las oficinas regionales. No puede ser que a veces, yo lo he experimentado con otras instituciones, que usted mira un formato, por decir, de solicitud de viáticos en Tegucigalpa y el formato que está en la regional de La Ceiba es otro tipo de formato.
Eso no puede pasar. La integración e integralidad de la institución tiene que ser al 100%. Todos los procesos tienen que manejarse de manera igual en cada una de sus oficinas. Y lo del principio 11 y 12, cuando hablamos de la autoevaluación, precisamente eso es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a autoevaluarnos en SENASA. ¿Por qué? Porque queremos la percepción del servidor público de cuáles son las acciones o actividades que se están realizando de buena manera, que eso lo decimos, de qué actividades pues tienen algún tipo de retraso, o sea, está de manera regular, y qué actividades o normas pues tienen una deficiencia en el establecimiento de los procesos. Y eso es lo que queremos que ustedes nos digan mañana. Esta evaluación es anónima, o sea, usted no va a poner su nombre, simplemente va a contestar el cuestionario y en base a eso se le va a generar un informe de observaciones y recomendaciones para las áreas que tienen que establecer mejoras en estos controles internos. Y la evaluación separada o evaluación independiente, que es la que hace auditoría interna, va en ese mismo sentido, nada más que estamos validando lo que usted nos responde en esta evaluación, autoevaluación. Porque en la autoevaluación yo solo le pregunto si usted sabe o conoce si existe cierta normativa. Y usted me puede contestar que sí. Pero cuando hacen la evaluación separada, le hacen la misma pregunta, pero en esta ocasión le piden la evidencia. O sea, puede ser que en la autoevaluación le pregunten, ¿usted conoce el POA de su área? Y usted me contesta que sí. Pero cuando llega a la evaluación separada, le van a hacer la misma pregunta a los auditores, ¿usted conoce el POA? Y usted le responde que sí, le va a decir que se lo muestre. O sea, usted tiene que tener evidencia física de las actividades o procesos que se realizan en esa área. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto y aquí entra un factor importante que es la de los jefes. Es cuando usted tiene esa información, hágasela llegar al personal, porque como le digo, al final la auditoría interna va a evaluar si el personal cuenta o no cuenta con la información necesaria para realizar su trabajo de manera óptima, eficaz y eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el marco rector del control interno a través de la UNADICI? Es que nosotros se generaron lo que se le llaman las guías de control interno. Y prácticamente es como darle una línea de donde usted tiene que partir hasta otro punto donde usted tiene que llegar y finalizar. Entonces, estas guías se dividen en 5 componentes que le llamamos componentes de control interno, donde el primero es el entorno del control, el segundo es evaluación de riesgos, tercero actividad de control, cuarto información y comunicación, y la quinta es supervisión. Esto fue creado bajo el Comité de las Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Tradeweb en Estados Unidos antes de los años, a finales de los años 90, y estos señores está prácticamente comprobado que esto funciona, el establecimiento de las normas de control interno dentro de las instituciones públicas o privadas, si el personal se compromete a realizarlas, crea lo que tiene muy buenos resultados. Y como le digo, esto está comprobado en Japón, en China, en África, en Europa y en América, de que cuando se quiere, se puede. Entonces, como les digo, factor importante para que el establecimiento de los controles se logre es el compromiso del personal de cada una de sus áreas. Hay un componente, los componentes orgánicos, que hablamos del control interno, que es la auditoría interna y la administración activa. Y establecemos que la función de la auditoría interna es el establecimiento del diseño y el funcionamiento del control interno, así como la asesoría a la máxima autoridad y otras instancias. Entonces, ¿cuál es la función de auditoría interna? Es velar porque los procesos, procedimientos o acciones se cumplan tal como están definidos en las leyes o en las normas. Esto quiere decir que si un proceso habla que tiene un punto de partida en A y tiene un punto de finalización en F, quiere decir que usted tiene que cumplir los puntos A, B, C, D, E y F. Si usted incumple ese proceso, o sea, no hace el punto D o no hace el punto B, sino que se lo salta, usted está incumpliendo la norma, por lo tanto, la auditoría interna tiene como función reportar esa
esa anomalía a la máxima autoridad, a su jefe inmediato y a su máxima autoridad de la institución. Y eso genera informes, como le digo, que también van al Tribunal Superior de Cuentas, y es aquí cuando ese incumplimiento de esos pasos o esas normas o esos procesos pueden acarrear, como le digo, sanciones ya sean monetarias o hasta de tipo penal. Entonces, la administración, ¿cuál es su función en este componente? Es que está conformada, como le digo, por las leyes, reglamentos y otras disposiciones, el recurso humano, el recurso material, la tecnología, los bienes y servicios que se producen y que se prestan a la comunidad. Entonces, como le digo, usted no puede desconocer y decir, es que yo no sabía que ese proceso se hacía así. Si ese proceso ya está debidamente autorizado y existe físicamente, no puede decir que usted no conocía cómo se hacía ese proceso. Entonces, tener bien en claro eso. Y entramos a la guía número 1, que es el ambiente de control. ¿Y qué nos dice que es el ambiente de control? Pues ese es el principal componente del control interno, ya que es la base de este control donde desarrollamos en las instituciones y sobre el cual el resto de los componentes en lo que se denomina la administración basada en riesgos. O sea, ¿qué entendemos por ambiente o entorno de control? Pues más o menos es donde nosotros nos desarrollamos, cuál es el área de trabajo que yo tengo. Y esa área de trabajo se desarrolla en 6 principios. Número 1, que dice el principio PCI 110, habla de la integridad y los valores éticos. En esto establecemos 4 normas. Número 1, dice la 111, compromiso y ejemplo de la máxima autoridad y los directivos con la ética y la protección de los recursos. Aquí, señores, algo tan importante que hay que mencionar es los valores éticos y los valores morales. Eso no se lo va a enseñar la institución a usted. Se lo puede reforzar, pero usted como individuo, como persona, tiene que velar porque esos valores usted sea el mismo que los aplica. No va a ser su jefe, no va a ser el director de SENASA que le va a decir que usted tenga ética. Y en esos aspectos a veces nosotros mismos tratamos de ensuciar la institución. Cuando estamos en una reunión y decimos, es que mira, ahí en SENASA hay un montón de ladrones y se roban 10 del dinero y se pueden robar 10 millones. Pero créalo que a veces, como le mencionaba, esa acción de tomar un lápiz y llevárselo para la casa, la acción, señores, discúlpenme, pero es lo mismo robarse un lápiz que robarse 10 millones de lempiras. La acción se llama robar. Y ahí es donde entra su valor ético como persona. Donde, como le digo, la institución solo lo refuerza. Y eso lo vamos a ver en la normativa 112, 113 y 114. Donde dice cumplir el código de ética del servidor público y adoptar otras normas de conducta, evaluar el cumplimiento de esas normas de conducta y la atención oportuna a las observancias de la ética. En la institución tiene que, por ley, por normativa del Tribunal Superior de Cuentas, debe existir lo que se le llama el Comité de Ética Pública. En este caso, este comité tiene la función de socializar y divulgar lo que es, como le digo, el código del servidor público, donde, ¿qué nos dice este código? Este código nos habla de las responsabilidades, de las obligaciones que tenemos como empleados, pero también nos habla de los deberes que debemos cumplir. Entonces, eso es parte de la socialización de, como le digo, este código para que el empleado sepa cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Entonces, esto, como le digo, está normado por parte del tribunal y tiene que ser de carácter obligatorio que en la institución pues cuente con ese comité de probidad y ética. La segunda, el principio número 2, habla de responsabilidad de supervisión y funcionamiento del control interno. Se establecen tres normas, donde la primera habla de la estructura de supervisar el funcionamiento del control interno. La número 2, la independencia, el conocimiento especializado. Y 3, la corrección de deficiencias.
Cuando hablamos de la estructura de Sí, de supervisión Senasa. y funcionamiento, tienen un micrófono encendido de funcionamiento del control interno. Hablamos, por ejemplo, que también existe un comité de control interno que se le llama COCOIN. En este caso, el licenciado Avilés, pues es el coordinador a nivel general de ese comité y les corresponde hacer esa supervisión del funcionamiento de los controles. En el comité, Ingeniero, disculpe. dígame. Voy a silenciarlos a todos y lo voy a habilitar solo a usted y ahí activa. Ok, perfecto. Ok, ya. Ya, ingeniero. Temor a Dios, no le temen más a nadie, ni a la opinión. Ahora sí. Ok. Correcto. Prosiga, Entonces, prosiga. continúo. Ok, gracias, licenciado. Entonces, como les mencionaba, existe ese comité y tiene la obligación de esa supervisión del funcionamiento del control interno. Es establecer estas capacitaciones, la evaluación de control interno que vamos a tener mañana son parte de las funciones que establece este comité para como les mencionaba, las funciones del control interno se establezcan dentro de todo lo que es SENASA. La independencia y conocimientos especializados. Aquí podemos hablar de el mismo comité que puede accionar, como le digo, y hacer, normar ciertas disposiciones de control interno que pueden hacer bajo siempre el visto bueno y autorización de la máxima autoridad. Y bajo esas evaluaciones que hacemos, como mencionar el taller de autoevaluación de control interno, y en las evaluaciones separadas, como les digo, que nos da observaciones y recomendaciones, es donde ahí hacemos esas correcciones de deficiencias. Entonces, como le digo, puede ser que los procesos ya estén definidos, pero a veces no son óptimos. Entonces, porque todo lo que usted tiene escrito en normas, procesos, leyes y procedimientos no están escritos en piedra. Eso puede ser modificado para mejorarlo, ¿verdad? Lógicamente es para eso, para mejorarlo, no para entorpecerlo. El principio 130 habla de la planificación y de la organización. Con la norma 131, 132 y 133, dice que la entidad establece la obligación de planificar. Entonces, primeramente tenemos que crear la organización y establecer un organigrama, o sea, definir cuál es la estructura, su cabeza, sus gerencias, sus departamentos, sus unidades, y eso estructurarlo de la mejor manera. ¿En base a qué? ¿Haciendo qué? Planificación. O sea, yo planifico qué es lo que voy a necesitar, cómo voy a operar y al final cómo voy a conseguir esos objetivos y alcanzar esas metas. A nosotros nos decía un especialista colombiano una vez en una capacitación de que si usted planifica, señores, es para ejecutar, porque si usted viene, planifica, pero no ejecuta lo que planificó, no está haciendo nada, está perdiendo su tiempo. Y en eso es cuando yo hablo de las instituciones de cumplimiento. Quiere decir que a usted, por ejemplo, le piden que envíe un presupuesto de SENASA para el próximo año. Y usted planifica ese presupuesto, lo establece cuánto necesita de fondos para operar. Lo mandan a las finanzas, lo mandan al Congreso y se lo aprueban. Pero cuando usted empieza a ejecutar ese presupuesto, lo empieza a gastar de diferente manera lo que planificó. Entonces, por eso es una institución de cumplimiento, porque envío el documento para cumplir con una obligación, pero miento cuando ejecuto el presupuesto y lo hago de manera antojadiza. Y esa planificación tiene que ser a largo, mediano y corto plazo. Cuando usted planifica a largo plazo, necesita tener, mediano o corto plazo, necesita tener planes estratégicos institucionales. ¿Por qué? Porque esta es la base. Aquí es donde usted norma los destinos de la institución en base a una misión y una visión. La misión, ¿qué es? Es lo que yo quiero ser hoy, o sea, lo que SENASA hace el día de hoy. ¿Cuál es la visión? Es lo que SENASA quiere ser en el futuro.
Entonces eso se establece en periodos de largo, corto y mediano plazo. Y la norma 133 habla del monitoreo de la ejecución de los planos y los resultados. O sea que nosotros debemos establecer indicadores de desempeño. Lo que quiere decir es que yo tengo que supervisar y monitorear mis actividades periódicamente. No puede ser que yo planifico en enero y reviso los resultados hasta diciembre. No, tengo que ir en base a periodos ya establecidos, sean semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, que yo tengo que ir haciendo esa revisión de esa planificación, como le digo, para obtener resultados. El principio 140 habla de organización, autoridad y responsabilidad definida. Encontramos dos normas, la 141 y 142, y habla de la estructura de la organización y las líneas de comunicación y la autoridad y responsabilidades definidas. Aquí hablamos, señores, de que cuando existen procesos dentro de la institución, a veces cargamos demasiado a ciertas áreas o a ciertas personas y en muchos casos hasta el director ejecutivo, en este caso en otras instituciones es el ministro, de que por querer manejar todo y saber cómo se opera todo, viene la máxima autoridad y lo cargan con que el ministro o el director firme viáticos, que el director o el ministro firme las vacaciones, que el director o el ministro firme los pagos. No, para eso usted desarrolla una estructura y para eso contrata personal. En este caso, si es porque usted va a dar un permiso de vacaciones, ¿a quién le corresponde la responsabilidad de ejercer esa función? Es al jefe de talento humano. Para eso lo contrató. Entonces, el procedimiento debería ser que el empleado solicita sus vacaciones, se lo autoriza a su jefe inmediato y el jefe de recursos humanos se lo autoriza. ¿Para qué le manda a usted al ministro que le autorice vacaciones? Está haciendo procesos más largos y más tardíos. Por eso la máxima autoridad tiene la responsabilidad de dar autoridad y responsabilidades definidas a cada uno de sus gerentes o cada uno de sus áreas. Deje de estarle mandando más trabajo al ministro o al director. Para eso se le paga a cada uno de los empleados. Resuelva usted. No dé problemas, resuelva problemas. Eso es lo que necesitamos dentro de las instituciones. El principio 150 habla de la gestión del talento humano con base a competencias profesionales y hablamos de la normativa 151 y 152 y dice políticas y procedimientos de gestión de talento humano y controles detallados de talento humano. Aquí hablamos de una planificación y es perfiles de los puestos. Yo tengo que tener bien definidas cuál es el personal que necesito en cada una de las áreas. Y que si ese personal que tengo en las áreas cumple con las funciones del perfil. Eso quiere decir que a veces se comete mucho error en el gobierno de que usted contrata a un abogado y me lo pone en el departamento de contabilidad. ¿Qué está haciendo un abogado del departamento de contabilidad si no saben absolutamente de finanzas? Salvo que tenga una maestría en contabilidad, lo puedo tener ahí. Pero si no, ¿qué está haciendo? Está haciendo perder la capacidad del abogado en desarrollar sus funciones y está haciendo perder el tiempo a la unidad que lo tiene ahí. Por eso a veces llaman al personal que son paracaidistas. ¿Por qué? Porque ponemos personal en los puestos que no corresponden. Es ahí donde tenemos que establecer esos controles de gestión. ¿Cómo tengo que yo manejar mi programación del personal que esté respectivamente en sus áreas realizando las funciones por las cuales se les contrató? Y el principio número 160 que habla de la responsabilidad del control interno en una sola norma que dice que la organización establece la responsabilidad de rendir cuentas por el funcionamiento del control interno y otros objetivos. Cuando por lo regular hay un cambio de máxima autoridad, hay un cambio dentro de la institución o a nivel general, en este caso un cambio de presidencia de la República, por normativa y ya por disposición de la señora presidenta, doña Xiomara Castro Sarmiento, ya se estableció que hay una obligatoriedad por parte de las instituciones de la firma de la política de control interno.
La firma de la política de control interno nos habla de la responsabilidad de las máximas autoridades del establecimiento de los controles en la institución. Y esta firma que hace la máxima autoridad como responsable de esta institución, no solo lo compromete a él, lo compromete a todos ustedes porque él es representante legal, pero él firma por todos ustedes que estos controles internos se van a establecer de manera obligatoria a todos los niveles. Entonces, como les menciono, nosotros ahorita estamos en ese procedimiento de ya hacer juramentar al nuevo comité de control interno y que el señor director, el ingeniero Aguilar, pues firme esa nueva política de control interno que debe ser socializada a nivel de todas las gerencias y departamentos de SENASA. Quiero que observen este video. Alguien me menciona si no lo escucha o no lo ve. Y quiero que hay sonido y también tiene texto. Para que realmente veamos cuando hablamos de los puntos de la ética a nivel de una institución. Entonces se los estoy poniendo en este En el momento. 2003, en un partido entre Irán y Dinamarca, un jugador iraní confundió el silbido del público con el del árbitro para finalizar el primer tiempo. El jugador tomó la pelota con las dos manos dentro del área chica y el árbitro marcó penal a favor a Dinamarca. Después de consultar con su director técnico, el jugador número 20, Wakesworth, de Dinamarca, pateó la pelota fuera de campo de forma intencional, en lugar de aplicar la sanción del penalti que les había impuesto el árbitro. Dinamarca perdió 1-0. Wakesworth y su director técnico recibieron el premio Fair Play del Comité Olímpico. En el siguiente video se ve toda la acción. El jugador de Dinamarca decide tirar fuera de la portería. Eso se le llama dignidad. Pudiendo haber metido un gol y posiblemente haber ganado el juego, decidió devolverles la oportunidad a sus amigos para jugar. Esto solo podría haber pasado con ciudadanos del país considerado el menos corrupto del mundo. Aprendamos y apliquemos en todas nuestras acciones para construir un país mejor. Y esto no solamente se aplica en el deporte, se aplica en nuestras acciones del día a día. ¿Cuántas injusticias suceden que nosotros podemos detener? Recuerda, hacer lo incorrecto solo porque todo el mundo lo está haciendo no lo hace una acción correcta. A pesar de que seas la única persona haciendo lo correcto, hazlo. Y ahora yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras sido Dinamarca? ¿Hubieras metido gol o hubieras pateado fuera del campo? Piénsalo. En el 2000... Ok, ¿qué nos dice en ese video? Hablamos de la ética y hablamos de que Dinamarca es uno de los países, pues a nivel del índice mundial de países en corrupción. Dinamarca es el país número 1. O sea, porque es un país que mantiene muchos procesos de ética, de valores, y como ven, pues en una falta que al final no lo era, lo que hizo el jugador fue tirar el penal afuera, no metió el gol. ¿Por qué? Porque esas personas, como nos dice ese índice a nivel de percepción de corrupción, es el país con menos corrupción en el mundo. Ellos son el número 1, nosotros somos el 156 de 186 países que se toma esa evaluación. Estamos muy cerca del final y muy lejos del principio, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta, como le digo, esos valores de ética, y eso nace de la persona, del individuo en sí, no del grupo. Y una frase importante que me gusta en ese video es cuando dice que no porque uno o varias personas estén haciendo algo incorrecto y eso se cometa varias veces, lo vuelve algo correcto. Lo incorrecto y lo malo es malo y lo bueno es bueno. Así de sencillo. ¿Y qué necesitamos para que eso pueda ocurrir dentro de las instituciones? Necesitamos líderes.
No necesariamente como están en la figura, queremos hablar de los jefes, sino que todos dentro de la institución podemos ser líderes. Usted no necesariamente tiene que ser jefe de unidad o de departamento, de una gerencia o la máxima autoridad para ser líder dentro de sus compañeros, sino que necesitamos que en vez de que se nos maltrate en un trabajo, se nos siembre, o sea, se nos capacite, se nos diga qué tenemos que hacer para poder hacer mejor nuestro trabajo. Cuando se asigna un trabajo a un compañero, hay que ayudarle. Si él lo miramos que está ahí como trabado, que no pasa y le dice, mira, pucha, mira que tengo que entregar este informe y no sé cómo hacerlo, pues hay que ayudarle. La figura número 3, o sea, si se le solicita algo y usted pide que se lo hagan, por lo menos creo yo que usted debería tener la idea qué es lo que está pidiendo y cómo quiere, porque hay veces que pedimos informes y cuando el personal se lo entrega le dice que no es eso lo que yo quiero. Entonces dígale cómo lo quiere, porque si usted le dice a alguien que barra y usted dice, es que ni barrer podés, enséñele entonces usted a barrer, porque eso es parte de la importancia de lo que es ser líder dentro de una institución o ser líder dentro de nuestros compañeros. Y cuando los logros se hacen, cuando se consiguen los objetivos, es toda la unidad, todo el departamento, toda la institución lo que logra que las metas y los objetivos se cumplan. Entonces, como le digo, a veces hay manzanas podridas dentro del canasto y esas manzanas podridas hay que sacarlas. No podemos permitir que una manzana arruine todo un canasto en una institución, pues hablando de personas. Si usted cree que hay personal que está haciendo malas cosas, repórtelo, porque al final perjudica a todos. Si se comete una acción y no se encuentra el responsable, pues a veces pagan todos. Cuando nosotros debemos de decir, no, es que fulano de tal el que está haciendo malo esto. Y si hay, pues, por decir sanciones, usted tiene aspectos legales que lo protegen en ese sentido. Como a veces dicen que yo no digo porque me van a despedir. Si lo despiden, usted tiene acciones legales de que fue despedido de manera incorrecta y puede regresar a su trabajo por hacer, como le digo, las cosas buenas, las cosas correctas y no las cosas incorrectas como se hacen en muchas instituciones. Entramos a la guía 2, que es la evaluación de riesgos. Y dice que este componente considera las etapas del proceso como producto final, el mapa de riesgos de la institución, los cuales son en base a los objetivos que se pretende lograr y controlar. Entonces, una parte importante de cuando nosotros evaluamos riesgos es ¿qué es un riesgo? ¿Por qué los riesgos dentro de la institución? Y dice que es un evento hecho posible, contingencia, cuya congregación afecta negativamente el logro de los objetivos. Y ustedes lo han visto en los últimos 2 años. Una pandemia, 2 huracanes, fueron que los riesgos se materializaron dentro de las instituciones del Estado y no pudimos lograr esos eventos o conseguir esos objetivos. Entonces, cuando nosotros establecemos una gestión de la institución basada en riesgos, es que nosotros tenemos planes A, B y C para poder mitigar cuando un riesgo se materializa. Y hablamos y empezamos con los principios y dice objetivos institucionales, norma 211 y 212, alinear el plan estratégico con todos los demás objetivos y priorizar los objetivos para gestionar sus riesgos y establecer responsables por su implementación. Entonces, si existe un proceso definido dentro de una institución, vamos a dar el ejemplo del pago de planilla. Usted tiene que saber, como mencionábamos, que hay desde un punto A hasta un punto F. Pero todo ese objetivo va basado en lo que usted hace en base a la planeación, en planes operativos, en planes estratégicos. Y una vez que usted desarrolla esos objetivos, recuerde que los objetivos no es más que cómo logro alcanzar las metas en ese sentido. Entonces, usted dice, ¿cómo yo puedo mejorar que ese pago de planilla nunca me falle el 20 de cada mes? Entonces yo establezco criterios o actividades de control que minimicen los riesgos en el sentido de que usted no puede hacer efectivo ese pago ese día 20. Entonces usted debe priorizar esos objetivos en base a ese riesgo. Como le digo, ¿qué puede evitar que usted no pague el dinero el día 20?
lo más seguro es que los fondos no sean transferidos en tiempo y forma. Entonces, ¿cómo va a pagar el día 20 si usted no tiene el dinero para hacer la transferencia? ¿Y por qué pasó eso? Porque hubo algo, un impedimento, un riesgo que se materializó, que usted no pudo hacer que ese proceso se cumpliera en tiempo y forma. Entonces, el principio 220 nos habla de identificar, evaluar y dar respuesta a esos riesgos. Bajo las normas 221, 222, 223 y 224, que nos dice involucrar a toda la organización en la gestión de riesgos. Todas las áreas de la institución que hace procesos y al final tiene que dar resultados, tiene que involucrar los riesgos. ¿Cómo lo hago? A través de identificar esos factores internos y externos. ¿Por qué? Como le digo, cuando usted hace la planilla, maneja ciertas situaciones o información que se le deben dar al oficial de planilla para que pueda elaborar ese documento. Pero si hay un retraso en que esa información llegue a esta persona, lógicamente vamos a tener retrasos en el pago. ¿Y qué pasa? Que cuando hablamos de factores internos, por ejemplo, planilla al final transfiere, me imagino, a administración para que se afiaga pues los respectivos pagos y depósitos en cada una de las cuentas del personal. Pero también puede haber, como le digo, factores externos. Y es que puede ser que el Ministerio de Finanzas no haya hecho las transferencias presupuestarias a SENASA en tiempo y forma, así como actualmente está pasando, que hay muchas instituciones del Estado que a esta fecha se le debe el personal, se le debe el pago del mes de enero, febrero, marzo, otros se le debe marzo, abril y ya el mes de mayo. ¿Por qué? Porque ha habido una descoordinación en el proceso de transferencias por parte de la Secretaría de Finanzas. Entonces, eso ha duplicado o triplicado que los riesgos se nos hayan materializado dentro de las instituciones. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con lo que hemos puesto en nuestros POA o nuestros planes para poderlo desarrollar. Entonces, hay que identificar y hay que evaluar ese riesgo. Eso quiere decir que yo tengo que tomar como le digo, ese proceso y definir cuáles son esos riesgos que se me pueden materializar, que puedan impedir que yo no haga mi función. Y lo hacemos, como dice en la norma número 224, la respuesta es el riesgo. Y cada riesgo tiene que ser manejado a través de actividades de control. O sea, y esas actividades de control yo le voy a dar responsables, o sea, servidores públicos que tienen la obligación de hacer cumplir que esas actividades se hagan en tiempo y forma para que esos riesgos no se materialicen. El principio 230 habla de identificación, evaluación y análisis del riesgo a un fraude, que aquí ya es cuando entramos a los procesos de corrupción. Y estos procesos de fraude y corrupción se dan en los diferentes procesos donde se manejan, por decir, compras, manejamos dinero o manejamos materiales. Y las tres normas nos hablan de identificar los distintos tipos de fraude o potenciales actores, evaluar los incentivos, las presiones, las oportunidades y la respuesta al riesgo de fraude. En ese sentido es cuando yo le doy la responsabilidad de una actividad a una persona. Tengo también que saber analizar a esa persona que le estoy dando esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo le doy, por ejemplo, a alguien la responsabilidad de ser el jefe de almacén y ese almacén tiene herramientas, instrumentos o materiales de mucho valor, lo lógico es que esta persona sea remunerada de manera correcta. O sea, yo no le puedo dar a una persona la responsabilidad de manejar un almacén pagándole un salario mínimo. ¿Por qué? Porque como dice en la normativa 232, van a salir incentivos o presiones u oportunidades de que esa persona quiera obtener una utilidad superior a su salario, porque él sabe que no está ganando lo suficiente de acuerdo a la responsabilidad que tiene. Entonces ahí es donde se dan esos procesos de fraude y empezamos a intimidar a las personas, a mira, hace esto para que nos hagamos unos centavitos
para la Coca o la Pepsi, lo que le guste. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido cuando identificamos en esa actividad quién es el responsable, porque siempre tiene que haber un responsable de que la actividad se cumpla. La práctica, el principio 240 habla de la evaluación de los cambios con efectos en el control interno y dice de identificación de cambios externos e internos y evaluación para responder a los cambios. Entonces les di el ejemplo de, tenemos 2 años de estar en una pandemia. Hace un año, pues pasaron más de un año, lo que son 2 huracanes de manera continua en un periodo de menos de un mes. Eso colapsó lo que es muchas de las instituciones del Estado. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una reestructuración del presupuesto para muchas instituciones, donde unas sufrieron una reducción de un 10%, otras hasta reducción del 25% de esos presupuestos, para poder reorganizar muchas actividades dentro del gobierno. Entonces, esos son cambios externos que modifican de manera, impactan de manera grande el poder cumplir los objetivos y metas. Entonces, como les menciono, no todos estos procesos no están escritos en piedra, por lo tanto podemos modificarlos, actualizarlos y reestructurarlos para al final, pues si no podemos cumplir el 100%, poder lograr ese porcentaje lo más alto que se pueda. Y como dice, siempre dar una evaluación y responder a esos cambios, tanto internos como externos. Dentro de las guías de control hemos establecido lo que se le llama un modelo de gestión dentro de las entidades del Estado. Este modelo de gestión evaluamos 2 aspectos, la organización o la estructura y la evaluación y seguimiento. Dentro de la organización, pues ustedes miran un sistema de pirámide, donde el punto más alto es el plan estratégico institucional. Porque, perdón, como les mencionaba, aquí es donde usted estructura y da línea de lo que usted quiere conseguir en el corto, en el mediano y largo plazo. Y lo que usted establece como planificación en el corto plazo son el plan operativo anual, el plan financiero, presupuesto, el plan de adquisiciones de compras y contrataciones, el manejo de las matrices de riesgo y los manuales de procesos y procedimientos. Esa es la base para tener esta estructura de organización. Si usted maneja todos estos sistemas, va a tener un buen logro de objetivos. Pero también, como mencionábamos, también tiene que evaluarlo, tiene que monitorearlo. ¿En base a qué? A indicadores de desempeño e informes de gestión. Esto cuando establecemos controles sobre las operaciones. Y la evaluación sobre el personal cuando hacemos el taller de autoevaluación, que va a ser el de mañana, y la evaluación separada que desarrolla auditoría interna. Entonces, establecemos esos controles tanto en la operación como en el personal. Y como les mencionaba, estas 2 evaluaciones del personal pues nos va a generar 2 informes en los cuales estos informes generan conclusiones o recomendaciones y observaciones que se establecen y se crea un plan anual de implementación de mejoras. Como le digo, en esa evaluación de mañana, donde nos salgan ciertas áreas o ciertos procesos que están débiles y hay que mejorar, pues los vamos a establecer en el PAIME para poner las acciones. En ese caso tendrían que ser acciones correctivas para empezar a hacer las mejoras y que los procesos se realicen tal como está documentado, ya sea en la norma, en la ley o en el reglamento. Y todo eso basado en un sistema de información que, como les digo, se dé de manera óptima tanto a nivel de oficina principal como a nivel de oficina regional. Vamos a ver un segundo video sobre lo que es el ámbito del reino animal, para que veamos que nosotros establecemos que somos los entes superiores o pensantes sobre la tierra, pero a veces vemos las acciones del reino animal que ellos con el día a día tienen que sobrevivir, y si no establecen ciertas normas, pues de eso depende su vida. Vamos a ver 3 acciones
y al final yo les voy a decir 4 o 5 puntos básicos que nosotros debemos establecer para poder alcanzar esos objetivos. Este video no tiene sonido, es mudo, solo son la acción, entonces se los marco en este momento. Se observan, como les menciono, hay 3 actividades por parte de 3 distintas animalitos, en este caso los pingüinos, las hormigas y los cangrejos, y definimos 4 puntos que nos dice ese video. Es que ellos establecen y planifican bajo una estrategia, tienen un líder y hacen trabajo en equipo. Y el ejemplo más claro es el de las hormigas, cuando lo ven que el último compañero que queda ahí, que tiene la situación del riesgo de que pueda ser comido por el oso hormiguero, y el jefe o el líder de ese grupo ya tiene una estrategia definida. Ellos ya solo la cumplen, solo la desarrollan. Y cuando se fijan que una vez que ya han creado la rueda de hormigas para protegerse, el líder se une a ese grupo. Entonces, como les digo, el trabajo en equipo y que sea dirigido por líderes, crea lo que funciona dentro de las instituciones del Estado. Hay instituciones del Estado que tienen muy buen establecimiento de controles internos y tienen muy buen prestigio a nivel de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cumplen con estas normas, o sea, se planifica en base a estrategias, se tienen liderazgos y se realiza trabajo en equipo. Y cuando usted crea que eso está comprobado, que el trabajo se realiza en equipo, va a obtener los mejores resultados en base a lo que usted ha planificado y ha definido en el tiempo. Y entramos a lo que es la evaluación, la orden de prelación de las etapas del riesgo. Ya hablamos de controles detectivos y de los sistemas preventivos. Cuando nosotros hablamos de procesos detectivos, a veces que se nos va por alto porque no ejercemos el monitoreo y la supervisión como debería hacerse. Se establecen las crisis. Las crisis es cuando explota en los medios de comunicación y dice, en Senasa pasó tal cosa. Se perdieron 5 millones o se perdieron 50 millones o pasó eso en tal cosa, en tal almacén o se perdió esto y lo otro. ¿Y qué es lo que pasa? Entramos a un proceso de detección de pérdidas producidas por lo que se generó dentro de la institución. Entonces se vienen y se hacen las acciones correctivas y muy pocas veces se establecen los pliegos de responsabilidad, salvo en los últimos años, pues, que hemos visto que muchos funcionarios públicos, pues, pasan por los juzgados de la República para establecer esas responsabilidades de quebrantamiento de normas o leyes de procedimientos dentro de las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es mejor? Yo antes a este sistema preventivo le decía, tienen que ser Copeco, pero hasta Copeco me falló porque en los 2 últimos años de pandemia y huracanes, Copeco entró en un proceso de corrupción también, de muchas fallas en procesos de compras, más que todo. Entonces,
que aquí donde yo les digo de por qué es mejor ser preventivos que ser correctivos. Corrección, cuando usted hace correcciones, es igual a gasto. Cuando usted hace prevención, es igual a inversión. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Si usted tiene un vehículo en el que transporta y su vehículo, las 4 llantas están lisas, como le decimos, como melones, su riesgo de sufrir un accidente va a ser mucho más alto. De que a veces hacer la prevención de que usted le cambie las 4 llantas a ese vehículo. Pero a veces dice uno, pero es que voy a gastar 10,000 lempiras en cambiar las llantas. Pero ¿qué pasa? Es que si usted sufre ese accidente por no haber cambiado las llantas, y gracias a Dios usted queda vivo, pero el carro queda destrozado. Por no haber invertido en una prevención de las llantas, 10,000 lempiras, a usted le va a tocar comprar un carro nuevo por un valor de 200, 300,000 lempiras, y eso es lo que le ajusta su presupuesto. Entonces, ¿qué sale más caro? ¿Corregir o prevenir? Si yo compro las llantas, estoy minimizando el riesgo de que el accidente se produzca. Y eso es lo que hacemos dentro de las normativas de las instituciones. Establezco y manejo los riesgos bajo prevención con acciones o actividades de control para que esos riesgos no se materialicen y al final me salgan, como dice, más caro el proceso en este sentido. Y hablamos de los objetivos que tenemos que lograr, y eso se resume en categorías, como hablamos de estratégicos, que están en los planes estratégicos, las operacionales, que son los que están en los planes operativos anuales, los de información, porque tiene que haber objetivos en información. Como le digo, cada vez que las metas se logran, hay que informárselo al personal. Cuando no se logran, también hay que informárselo de por qué no se están cumpliendo. Y los objetivos de cumplimiento, como le digo, basados en los indicadores de desempeño y en esos informes de gestión donde dicen si las operaciones se están realizando de la manera tal como se planificó, o se nos está saliendo, como dicen, de las vías del tren en ese asunto. Entramos a la guía de número 3, que son las actividades de control. Y estas, como les mencionaba, dice que la administración debe diseñar y adoptar las medidas y prácticas de control interno que mejor se adapten a los procesos organizacionales y a las características en general de la institución y de sus funcionarios, y que ayuden a mejor el logro de los objetivos y la misión de la institución. Entonces, cuando usted establece actividades de control, estas deben ser las justas y necesarias y de acuerdo al proceso organizacional de y las características de la institución y del personal. Entonces aquí hablamos que estas guías de control interno son de manera estándar, pero usted tiene que adaptarlas a su producto, en este caso al producto de SENASA, que es lo que hace SENASA. El Ministerio de Salud tiene que adaptarlo a sus procesos de salud. El Ministerio de Seguridad tiene que establecer estas guías en base a características a sistemas de seguridad para prevención de infracción de las personas. Entonces, y una cosa es, como les mencionaba, estos guías o estos sistemas de controles internos ya está comprobado, señoras, a nivel mundial. O sea, si el personal se compromete, el control funciona. Es como yo también manejo lo que es la ENE, y en la ENE ese es uno de los grandes problemas. Porque yo les menciono, en el ENE les pueden traer al ingeniero en energía, graduado con doctorado en Harvard o en Stanford, donde ustedes quieran. Y esa persona usted la pone en el puesto de gerente general. Y él puede desarrollar muchas ideas, pero si el personal no cumple con la norma y los procedimientos, la ENE va a seguir en el hoyo donde están. Y al final, eso es lo que acarrea no tener un buen ambiente, un buen entorno de control. El ENE no tiene un buen entorno de control. Esperaría que en SENASA sí lo tuviera. Porque como le digo, usted desarrolla el trabajo de mejor manera cuando tiene ese ambiente de control o ese entorno de control en niveles óptimos. Entonces, los principios que habla en la actividad de control establece del PCI 310, dice que el diseño e implementación de los controles para mitigar los riesgos.
habla de la normativa 311 y 312 que dice que los controles se integran a la evaluación de la gestión de riesgos, la organización y los procesos, y las actividades de control de acuerdo a la organización y los procesos. Entonces, como les decía, las actividades tienen que ser justas y necesarias. Cuando usted evalúa el riesgo, a este riesgo usted dice yo lo puedo mitigar o lo puedo controlar estableciendo tal y tales actividades. Pero tienen que ser justas, porque si ya cuando ponemos un proceso en determinado, ya en su totalidad, podemos hablar de que un proceso bien definido, bien establecido, puede andar entre 10 a 14 prácticas, actividades de control. Cuando un proceso solo tiene 2 o 3 actividades de control, póngale cuidado. O cuando un proceso tiene 32 actividades de control, póngale cuidado, porque ahí es donde se fractura la ley. O sea, evito pasos o pongo más pasos de más para poder hacer este tipo de situaciones. En ese sentido, nosotros tenemos un ejemplo de una institución donde se brindaba una certificación para que unas instituciones, empresas pudieran operar. Y esa certificación se estaba tardando 1 año. ¿Cuál era el problema? Había esa certificación, el proceso tenía que firmarlo más de 20 personas. ¿Y cuál era el problema? Que al final un empresario que está abriendo una empresa donde está invirtiendo capital en base a un préstamo. Por ejemplo, imaginen un empresario que solicita 100 millones para una empresa. No puede esperar 1 año. ¿Quién le va a pagar los intereses de ese préstamo para empezar a operar? Y ahí es donde viene, como dicen, el proceso de el empresario busca o ofrece una coima para solucionar ese problema y que esa certificación sea dada en menor tiempo. Entonces, ahí es donde entran la ruptura, como le digo, de esos procesos y los riesgos se maximizan en ese sentido. Entonces, hay que tratar que esas actividades, como le digo, siempre tenga un responsable, porque para que no le pase lo que vemos en las noticias a veces, que llega el Ministerio Público y se lleva a 10, 15 personas de una unidad, porque no hay procesos establecidos, no hay responsables de quienes hacían las actividades. Entonces el Ministerio Público se lleva a todo el mundo. Hasta que usted está allá y lo meten en una salita, empiezan a preguntar qué es lo que hace usted y si está relacionado con el proceso se queda y si no tiene nada que ver pues se va. Pero a usted ya lo sacaron por televisión y ya dicen, ah, mira, que es ladrón. ¿Por qué? Porque no tenemos definido esa estructura dentro de la institución. Entonces tenemos, como le digo, que tener mucho cuidado cuando establecemos las responsabilidades de las actividades de control para el manejo de los riesgos. El principio 320 habla de actividades de control sobre la tecnología para lograr objetivos. Ahora, señores, tenemos la tecnología y podemos establecer muchos controles para minimizar ese tipo de riesgos. Y es donde usted, en la norma 321, establece la acción institucional al uso de la tecnología, establecer actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de la seguridad y establecer actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnología. Y es que por ley, cada vez que un empleado entra a una institución está obligado a darle asignarle un correo institucional, un usuario y una contraseña para el manejo de tecnología. Y es que, por ejemplo, cuando usted tiene acceso a información, no puede ser que usted tenga un acceso y, por ejemplo, alguien de almacén puede entrar a las planillas de la institución para ser trastocado. Usted tiene que establecer seguridad tecnológica y eso es desde que una vez que usted asigna un usuario y asigna una contraseña, usted establece los niveles de que la persona tiene acceso. Porque, como le digo, a veces esa información que puede estar disponible para ciertos empleados puede también estar disponible para personas externas a la institución y que al final pues pueden lucrarse de alguna manera teniendo esa información a mano. Entonces, cuando nosotros hablamos del establecimiento de controles, yo les voy a decir, y más con lo de la tecnología que nos ha venido a beneficiar. Si ustedes se recuerdan hace que 20 años, 15 años, y creo que todavía hay instituciones que lo hacen,
que establecían el control para la asistencia del personal con un cuaderno único, donde usted pone su nombre, pone el número de empleado, la hora que entra y la firma. Pero ¿qué pasa cuando una persona dice, mañana es lunes y yo no quiero ir a trabajar? Y llamaba a otra persona, a otro amigo y le decía, mira, Juancito, poneme ahí, código 225, que entré a las 8 y que salí a las 4, ahí te voy a dar para el fresquito, le decía. Y esta persona al final de mes recibía su salario completo. Usted está defraudando al fisco en ese sentido. Usted está rompiendo una ley. Entonces, pero la actividad de control se ha ido modificando de acuerdo a la tecnología. Después se quitó el cuaderno único y se puso un reloj tarjetero. Pero no había mucho control porque al final las tarjetas estaban al aire libre y cualquiera podía marcar la tarjeta. Entonces pasaba lo mismo, siempre el fraude en la asistencia al trabajo y el personal recibía su remuneración final a final de mes. Pero una vez que entraron, por ejemplo, los relojes ya digitales, donde usted marca a través de su huella digital, ya ahí es muy difícil que Juancito le pueda ayudar para marcar. No digamos ahora que con la pandemia pues se desarrollaron los relojes faciales, o sea, ya no es con la mano. Usted solo acerca su rostro a la pantalla y le hace la lectura facial y le hace la marcada en el reloj. Entonces, esos controles de tecnología hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Como le digo, los accesos tienen que estar restringidos a quienes corresponden para ese manejo y uso de la información. Por eso en el principio 330 dice establecimiento de controles a través de políticas, procedimientos y otros medios. Con la normativa 331 y 332 que habla de políticas y procedimientos para implementar actividades de control y controles para mitigar los riesgos inherentes más frecuentes. Entonces, en ese aspecto, dentro de las guías hay una capacitación que se maneja como evaluación de riesgos, que es donde hablamos del componente anterior y este componente de actividades de control. Por eso dice que usted tiene que establecer políticas y procedimientos para implementar actividades de control. Y una de las políticas es el establecimiento de controles internos en todas las áreas, porque es de obligatoriedad cumplirla. Y establecer controles para mitigar los riesgos inherentes más frecuentes. Quiere decir, riesgo inherente. Les voy a explicar qué es un riesgo inherente. Un riesgo inherente es, o sea, algo que va a pasar, pero usted no puede pensarlo como mitigarlo o prevenirlo, porque ese riesgo está ahí de inicio. Y es como les menciono, el ejemplo de que, vaya, les pongo el ejemplo de un trabajador del ENE, que trabaja en una cuadrilla y son los que tienen que subirse a los postes a tocar la electricidad. Hay un riesgo inherente de que usted sabe que ese trabajador está corriendo el riesgo de poder ser electrocutado, sea por alguna razón, que no se tomaron las medidas o lo que no sea, pero el riesgo es que por su trabajo y por su definición, él puede tener un accidente de una descarga eléctrica. Ese es un riesgo inherente, ese ya está. Posteriormente hacemos las actividades de control para mitigar esos riesgos. O sea, ¿qué es lo que cuáles son los procedimientos que se hacen para que esa persona no se electrocute realizando su trabajo? Y es el procedimiento habla de desconectar el circuito, ya sea desde la central o desconectar el circuito en el poste que está antes, que el personal tenga los guantes necesarios, que tenga las herramientas necesarias. ¿Me entienden? Eso ya es cuando nosotros establecemos los controles para mitigar el riesgo. Entonces, esa es otra capacitación aparte que es mucho más extensa, pero se lo estoy hablando y explicando en términos generales. Y habla de que las actividades de control tienen características. Número 1, tiene que ser preventiva, como les decía al inicio. ¿Por qué? Porque ser preventiva, usted va a gastar menos. Cuando usted hace correcciones, gasta más en ese sentido. Sencillas y comprensibles. Siempre tenemos que hacer nuestros manuales, nuestras matrices, nuestras leyes, nuestras normas, nuestros reglamentos, de manera que todo el mundo la pueda entender.
porque si solo Juan Pérez hace su manual para entenderlo él solo, ¿qué pasa si Juan Pérez muere hoy o muere mañana? Y ya no hay nadie más que pueda hacer lo que Juan Pérez hacía. ¿Por qué? Porque solo definimos que fuera una sola persona la que hiciera esa actividad. Cuando tenemos que tener dentro de nuestras áreas otra persona que pueda suplir a esa persona en ese sentido. Aplicados a quien corresponden. Cuando yo aplico una actividad de control, tiene que ser a ese riesgo determinado. No voy a aplicar algo que no corresponde, que no me va a dar resultado, porque a veces tenemos problemas en ese sentido. Ponemos actividades de control, pero la actividad no me mitiga el riesgo, no minimiza que el riesgo pase. O sea, pongo la actividad, pero el riesgo sigue pasando. Entonces quiere decir que esa actividad no funciona. Por lo tanto, tengo que hacer el cambio. Oportuno, cuando hablamos de oportuno, es que yo tengo una deficiencia y tengo que hacer una corrección. La mayoría de las respuestas que yo escucho en las instituciones del Estado es que no hay presupuesto y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer el otro año. ¿Y qué pasa durante que usted tiene presupuesto? Le otorguen ese presupuesto para hacer esa corrección. Va a seguir pasando el evento y va a seguir generando pérdidas. Por lo tanto, usted tiene que reestructurar de alguna manera el presupuesto para poder establecer esta nueva actividad de control que le mitigue o le minimice que ese riesgo se materialice. El costo de beneficio también tiene que hacer un análisis de identificación de cuánto me va a costar. Porque si me va a costar más caro una actividad de control del beneficio que yo voy a obtener, mejor no lo hago, busco una segunda opción o una opción B. Pero hay situaciones que ni modo, tiene que hacerlo. En el caso del ENE, por ejemplo, en el cajón, imagínense daña una turbina. El costo-beneficio es que yo tengo que reparar, cueste lo que me cueste esa turbina por lo que proporciona energía al sistema productivo del país. Entonces, salvo que la reparación me salga más cara que comprar una turbina, no lo podría hacer, pero aún así, el proceso de comprar una turbina no es que yo la mando a pedir hoy y me la traen mañana. Recuerden que hay que entrar a procesos de contratación del Estado, o sea, licitaciones. ¿A qué empresa se la voy a pedir? ¿A qué empresa se la voy a comprar? ¿Cuánto tiempo me va a tardar en venir esa turbina? Puede ser que me tarde un año. Entre que yo la pida, haga los procesos, venga de Europa o venga de África o venga de Asia la turbina, llegue al cajón y se instale. Es un proceso muy largo. Entonces, al final, ese costo no importa. Yo voy a hacer que esa turbina funcione sí o sí. Y que deben generar un valor agregado. O sea, siempre buscar mejoras. Entramos a la guía de información y comunicación número 4. Vamos bien en el tiempo. Y hablamos de información y comunicación. Dice que se establecen los criterios principales para ser considerados en el diseño del control interno, la relación a la información y comunicación necesaria para la correcta toma de decisiones y el adecuado funcionamiento del control. Tenemos 3 principios. Principio 410, que habla de información relevante y accesible, con la normativa 411, 12 y 13, donde dice que debemos identificar los requerimientos de la información. O sea, cuando usted solicite algo, solicítelo de manera correcta, con especificaciones técnicas, si así es necesario, para que cuando le envíen esa información, usted no diga, es que no es esto lo que necesito, yo ocupaba tal cosa. Entonces, pidan las cosas tal como son. Norma 412 dice captar datos internos y externos y transformar una información de calidad. O sea, cuando usted le soliciten algo, que esa información sea suficiente, competente, de calidad y oportuna. ¿Por qué? Porque si usted, como se recuerda en el objetivo del control interno, la importancia de la información. ¿Por qué? Porque es para tomar decisiones. Si usted brinda mala información, se van a tomar malas decisiones. Si usted brinda buena información, se van a tomar buenas decisiones. Y otro aspecto, la norma 413, archivo institucional. El archivo institucional no es más que toda la documentación que se maneja dentro de la institución, donde hablamos de un archivo institucional de manera activa, que es de 1 a 5 años, de manera pasiva de 5 a 10 años y de manera histórica de 10 años en adelante. Lastimosamente, a muchas instituciones del Estado se despreocupan por el archivo institucional, pero al final, cuando viene la ciudadanía y implanta
una demanda contra SENASA y SENASA necesita recaudar las pruebas de que se hicieron los pagos o se hicieron los trabajos que correspondían de acuerdo al proceso que se demanda. Cuando se manda a buscar la información al archivo, es que están en aquella bodega allá de la esquina. ¿Y qué pasó? Miren los papeles, se los comieron los ratones, se borró la tinta porque se mojaron o simplemente el papel ya se destruyó porque no tuvimos el cuidado de ese proceso. Según la normativa en el Tribunal Superior de Cuentas, usted es responsable de la custodia de la documentación. ¿Por qué? Porque cuando esa demanda viene, si usted no tiene la evidencia justa para ganarla, no lo tiene, porque no tiene la evidencia. Entonces, ahora se pide que ese archivo institucional, además de tenerlo en físico, usted lo debe tener de manera digital. Es una obligación empezar a digitalizar toda la documentación que se maneja dentro de las instituciones. Entonces, mucho cuidado con eso. Otro principio, 420, comunicación interna de la información. Dice la norma 421, comunicar la información a todos los niveles de la organización, incluyendo líneas de comunicación independientes. En ese sentido, es como le digo, cuando se establece una norma por parte de la dirección ejecutiva, a veces solo se queda en Tegucigalpa. Y a veces esa información no llega ni a donde los servidores públicos, se queda en los escritorios de los jefes de departamento o en los directores de unidades. Y al final usted le pregunta algo, mañana le van a preguntar en esa evaluación si el personal conoce ciertas cosas de la institución y el personal le va a contestar que no, aunque el documento exista y el documento está, pero el personal le va a decir que no porque no llegó a sus manos. No lo vio físicamente, no lo vio en un correo. No digamos, como les menciono el punto de las oficinas regionales, a veces es mucho peor. Entonces esa información interna, cuando no sea confidencial, como le digo, porque sí hay información confidencial que sí tiene que quedarse a ciertos niveles, pero cuando es información general, tiene que llegar a todos los servidores públicos de la institución. Por eso dice que la norma 422, la información interna mínima debe ser comunicada. Entonces, como le digo, los aspectos, por ejemplo, si un jefe de área hace un plan operativo anual, debe involucrar a todo el personal de su área debe conocer el POA, porque mañana le van a preguntar eso, si su personal conoce el POA, si lo ha visto, si sabe para qué sirve. Y cuando hablamos al principio 430 de comunicación externa de la información, hablamos de la norma 431 y 432 de la comunicación con la ciudadanía y otras instituciones y la información externa mínima que se debe comunicar. Por ejemplo, es de cumplimiento obligatorio el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública con su oficial de información. Pero también la institución maneja sus portales propios como plataformas o páginas web, donde también podemos darle al público esa información general, pues, de lo que manejamos aquí, la información mínima externa que se puede comunicar. Por ejemplo, los eventos que hace la institución, los resultados que puede dar este taller de evaluación de mañana y el taller de evaluación separada, usted los puede publicar, esa información pública. O sea, que si usted sale bien calificado o mal calificado ya es otra cosa, pero que la información puede ser subida a los portales, puede ser, porque es para conocimiento público cómo se encuentra SENASA a nivel de controles internos dentro de la institución. Y entramos a la guía de supervisión número 5, donde habla de supervisión y dice que los principios y normas de este componente son transversales en todas las actividades que se desarrollan para la implementación de los demás componentes, ya que se debe evaluar de manera continua y permanente de acuerdo a las características y organización de cada institución para comunicar en el momento y a las personas apropiadas las observaciones y recomendaciones para mejorar la gestión y lograr objetivos. Recuerdan que le decía que esa palabra de lograr objetivos se las iba a mencionar unas 20 veces, creo que ya la hemos alcanzado esa meta de mencionar logro de objetivos. Entonces, ¿cómo logramos esos objetivos? Supervisando.
como les he mencionado, en los 4 componentes anteriores. El monitoreo y supervisión es básico, señor, en base a lo que yo planifico. Si planifico, como le digo, es para ejecutar. Si no va a ejecutar, mejor no pierda su tiempo en planificar. Porque si va a planificar una cosa, como le digo, va a hacer otra, créalo que los resultados van a ser muy diferentes a lo que usted quiere tener en mente. Entonces, por eso hablo al principio, 5.10, de la evaluación continua y autoevaluación. Entonces, la norma 5.11 habla de la supervisión continua y son los indicadores de desempeño. Como digo, yo voy monitoreando y supervisando la ejecución de las operaciones de la institución. Y esto a nivel de operaciones. Y la norma 5.12 habla de las autoevaluaciones. Mañana tenemos una autoevaluación donde vamos a preguntarle al personal cuál es su criterio o su percepción de cómo se establecen las normas y los procesos y las leyes dentro de SENASA. Eso es lo que usted nos va a decir. En SENASA sí existe esto, en SENASA medio hay a veces esto y a veces no hay nada. Eso es lo que nos va a contestar usted en base a una calificación de 1 a 5. Entonces, como le digo, y la vamos a reforzar con la evaluación de independiente o de que realiza auditoría en el mes de entre octubre y noviembre y nos va a dar un resultado. Por eso le digo que esos resultados, esos informes tienen que, para que sepamos que SENASA anda trabajando bien, tienen que andar muy parejos. O sea, no puede ser que en autoevaluación me saquen 80 y que en evaluación separada me saquen 50. Ahí estamos hablando de que hay un problema, 30 puntos de diferencia. ¿Cuál es el asunto? Es que en la autoevaluación usted es una percepción, o sea, yo le pregunto, ¿existe esto? Y usted me puede decir sí, pero yo no sé si me está diciendo la verdad o estoy mintiendo. Por eso le corrobora la evaluación independiente, la evaluación separada, donde el autor le pregunta, ¿usted tiene o sabe conoce este producto? Sí, muéstremelo, o sea, le pide la evidencia. Entonces, a veces el resultado de la evaluación separada tiene una mejor efectividad. ¿Por qué? Porque es en base a evidencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, como le mencionaba, y ahí es donde entra el trabajo de los jefes de área, departamento y directores y máximas autoridades. Y es que la información, como veíamos en el componente anterior, tiene que circular en todas las direcciones, de manera vertical y de manera horizontal, para que el personal pues tenga a mano la información mínima necesaria para el cumplimiento de las normas. La 520 habla de la evaluación independiente. Norma 521, 522 y habla de la evaluación independiente realizada por auditoría interna, que es la que le mencioné. Es una evaluación para corroborar cuál es que ese resultado de la autoevaluación del taller de control interno sea veraz, o sea, que la nota realmente que sacamos allá tiene que andar muy parecida con la de auditoría interna. Y una evaluación independiente que realiza el Tribunal Superior de Cuentas, que ahora es muy raro que lo realice, pero sí en ciertas ocasiones el supervisor que está a cargo de la institución llega y hace una evaluación a cierta área. Y es ahí el problema, que viene y dice, hoy voy a evaluar a Departamento de Recursos Humanos, sabiendo que hay 10, 12, 15 unidades más, pero esa va a ser la unidad que se va a evaluar, y si esa unidad sale mal evaluada, posteriormente el informe dice que SENASA es la que está con una mala evaluación, no dice el área de recursos humanos, solo dice que se realizó ahí, pero la evaluación va a decir que hay una mala calificación en SENASA. Entonces, el último principio, que es el 530, habla de la comunicación oportuna en los resultados de las evaluaciones. Y aquí hablamos de la comunicación con la ciudadanía y otras instituciones, como mencionábamos en la comunicación externa, en el componente 4, y de la norma 432 de información externa mínima que se debe comunicar. Entonces es muy parecida al que está en el componente 4. Pero esa oportuna comunicación de los resultados es, como le digo, el resultado de TAESI, el comité tiene la obligación de reportar el resultado a todas las áreas. Lo mismo la auditoría interna, reportar el resultado de las informaciones. Es más, aquí hablamos y nos regresamos al componente número 1, donde hablamos de
lo de la gestión de talento humano, que a veces nosotros hacemos cuando hacemos la evaluación del personal. A veces creemos que esa evaluación de personal es que de acuerdo a la calificación que me den, así me van a dar el aumento. Lastimosamente así no es. Hay muchas instituciones del Estado que tienen sindicatos y ahí no importa si Juan Pérez trabaja bien o trabaja mal, le van a dar el 5 o 10% de aumento. Como le digo, trabaje bien o trabaje mal, va a recibir el aumento. Pero ustedes saben, los que han trabajado en la empresa privada, que eso no pasa así. A usted recibe en base a su evaluación de desempeño, así recibe el aumento. Si usted no cumple metas, no recibe aumento. Así de sencillo. Pero esas evaluaciones, como decía, no simplemente me puede servir para generar un aumento. También me lo da, se recuerda en una de las normas, cuando decía de las acciones correctivas. ¿Por qué? Porque también hablamos de deficiencias en el personal o de deficiencias en los procesos. Entonces yo lo que tengo que hacer es que con esas evaluaciones, si Juan Pérez me dice que no sabe usar el Excel, entonces lo capacito en una programación de la aplicación Excel para que pueda usarla. Y entonces yo lo voy a monitorear para que ya realice el trabajo de mejor manera. Lógicamente, si Juan Pérez no quiere aprender, entonces ¿en qué se convierte Juan Pérez? En la manzana podrida. Y tengo que, lastimosamente, deshacerme de él porque él no quiere ayudar a la institución y no quiere ayudar a los compañeros. Entonces, ese tipo de evaluaciones, como le digo, tienen que ser del conocimiento tanto interno, como habla aquí, de esas evaluaciones de la ciudadanía. Tienen que ir a los portales. Entonces, es algo que la Secretaría de Transparencia quiere hacer, como le digo, rendir cuentas, ser transparentes, para que la ciudadanía vea que la institución pues realiza y cumple su trabajo tal como se le establece en su normativa. Hablamos de un engranaje de supervisión donde establecemos los objetivos de control interno que habíamos hablado al inicio, el estratégico, el de operaciones de confiabilidad o información y de cumplimiento. Pero este engranaje están estos 5 componentes que hemos lo que habíamos hablado ahorita, componentes o guías. El entorno de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Para que el control interno funcione dentro de una institución, los 5 componentes tienen que funcionar al mismo tiempo. O sea que usted tiene entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control y hace supervisión, pero si no da la información, no está haciendo control interno. Un componente que no esté funcionando, falla el sistema de control. Entonces, por lo tanto, esos componentes, como menciono, tienen que funcionar como un engranaje, todos bien aceitaditos para que esos controles funcionen. Entonces, otra parte de la supervisión, hablamos de la supervisión continua y lo hablábamos en lo que es el modelo de gestión, recuerdan en lo de la pirámide, en lo de la organización y evaluación, que hay esta supervisión continua cuando hacemos controles previos y hacemos supervisión. Y está la supervisión puntual que hace el personal, donde hacemos evaluaciones de taller de control interno que corresponde mañana y la evaluación separada que realiza auditoría interna. Como les mencioné antes, estos informes nos generan un PAIME, o sea, un plan de implementación de mejoras. Y no es más que mejoras para los sistemas, mejoras para los procesos que hay en cada una de las áreas y estas se puedan cumplir para alcanzar objetivos, lograr objetivos y cumplir metas. Vamos llegando al final, quiero que observen esta imagen. Que nos dice mucho, como dice el dicho, una imagen a veces vale más que 1000 palabras. Y eso pasa en muchas instituciones del Estado. Tienen una carreta con llantas cuadradas. Y eso retrasa más los procesos. Hay instituciones externas, en este caso como la NADIS y la Secretaría de Transparencia, o organismos internacionales, como USAID, del mismo BID, que proporciona ayuda tanto técnica como financiera para el desarrollo de las funciones, que les ofrecemos esos lineamientos, miren, esas ruedas, esas llantas redondas, para que esa carreta
se le haga más fácil de avanzar. Pero hay muchas personas que siempre dicen no, gracias, eso de controles a mí no me sirve. O estamos muy ocupados. Y como dice mi jefe, ¿por qué dice usted que estamos muy ocupados? Si usted trabaja en una institución, está ocupado, pero para realizar el trabajo. No importa el trabajo que lo pongan a hacer, si el cargo así lo especifica y a usted le establece que usted tiene que tener controles, tiene que hacerlo. Como le digo, es de carácter obligatorio. Está en la ley del Tribunal Superior de Cuentas. Hay una ley por parte de... que así lo exige, y una normativa por parte de la UNADICE que dice que es de cumplimiento obligatorio el establecimiento de controles internos. Y aquel que está allá de negro, mire, atrás de las piedras, ese es Juan Pérez. Y siempre anda buscando esconderse, no hacer trabajo, no realizar, y más bien ser la manzana podrida. Entonces, como le digo, esta imagen pues, vale más que 1000 palabras. Entonces, para que hagamos esa observación y podamos ir como leyendo, cambiando ese chip, esa mentalidad, como les he mencionado, el compromiso del personal hace que la institución mejore. Si el personal no pone sus capacidades a disposición de la institución, créalo que va a ser bien difícil, y a veces en vez de mejorar, más bien damos un paso para atrás. Entonces con eso terminamos la capacitación. Gracias por haberme escuchado. Y entramos al proceso, no sé si hay de preguntas y respuestas sobre alguna observación o algún comentario sobre el asunto. Ok, compañeros de SENASA, de las regionales de Don Licho, Luteque y Comayagua, ¿tienen alguna consulta, alguna observación que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que quieren que se le dé respuesta? Sin pena y sin miedo. Bueno, estoy viendo y revisando, nadie ha levantado la mano. Ah, la ingeniera Carolina Puerto. Díganos, ingeniera. Permítame. ¿Ya puede activar su micrófono? Gracias. Sí, solo una consulta. Bueno, me ha gustado mucho esta presentación, realmente. Agradezco que nos la hayan impartido. Y la pregunta es, la evaluación, la autoevaluación es mañana, ¿verdad? La evaluación sola, no recuerdo el término que mencionó, pero hay otra evaluación, no es la autoevaluación, es la evaluación a sola. ¿En qué etapa viene o cuándo se realizaría? Esa parte no la tengo clara. ¿Entendió, ingeniero? Creo que es, no sé si será preguntando sobre cuándo es o es mañana. Creo que ya hay una programación, ingeniera, definida de qué horario va a entrar el personal, de acuerdo a esa programación, que Sí, regional. Sí, díganme. No sé si es sobre ese sentido o sobre lo que hablaba de la comparación de la autoevaluación que se va a realizar mañana con la evaluación que realiza auditoría interna. Sí, la evaluación que realiza auditoría interna es la misma evaluación complementaria, se podría Sí, decir. como le digo, la diferencia es que mañana ustedes van a contestar un cuestionario y simplemente van a responderlo, no hay nada más que hacer. En la evaluación separada que hace auditoría interna,
esa evaluación ya está diseñada en el POA de auditoría y ahí dice cuáles son las unidades que ellos van a evaluar. O sea, desde el año pasado, desde que Auditoría Interna hizo su POA, ya puso si son 2, 3, 4 unidades las que va a hacer la evaluación. Como le digo, van a llegar, van a avisarle lógicamente a cada unidad qué día va a llegar el personal de auditoría para hacer esa evaluación. La única diferencia es que ese día sí el auditor se va a sentar ahí al lado del escritorio y él le va a empezar a hacer las preguntas. Y cada vez que le haga una pregunta, le va a pedir la evidencia de lo que usted le está diciendo que sí sabe o sí conoce. Lógicamente, si dicen, no, no sé, ni idea de que eso existe, lógicamente va a poner una calificación de que no conoce el producto o la norma. Pues. Pero si usted la conoce, lo tiene que tener la evidencia ahí en físico. Como le digo, le hace la pregunta, ¿usted conoce, sabe o ha visto o ha realizado el trabajo de la elaboración del plan operativo anual de su área de trabajo? Si usted le corresponde, si mañana me contesta así, cuando auditoría le haga la misma pregunta, le va a preguntar, se haga pregunta, pero le va a pedir la evidencia. O sea, muéstrame el plan operativo que usted tiene. Entonces, como le digo, corroboramos de lo que contestamos mañana con la evaluación separada, tiene que parecer muy parecido en ese sentido porque estamos contando de que la institución cuenta con la información a mano de todo el personal. Por eso la importancia del componente número 4 de información y comunicación, que cuál es la información mínima que debe manejar el personal. En este sentido, crea lo que preocupa que a veces en ciertas áreas exista un POA y el personal ni siquiera sabe que existe o cuándo se realizó o por qué se realizó. Si prácticamente hablamos de cuáles son las operaciones que debe realizar esa área y si el personal lo desconoce, créalo que hay grandes problemas en ese sentido, ¿no? No sé si respondemos la pregunta, ingeniera. Sí, muchas gracias, ingeniero. Ok. Ok, la evaluación separada se va a realizar el día de mañana, dura aproximadamente 30 minutos, llenar un cuestionario. Autoevaluación mañana. Autoevaluación, sí, perdón, autoevaluación, es llenar un cuestionario, no sé si lo pueden ver. Ingeniero, ¿lo puede ver? Permítame. No. Creo que no sé qué toque aquí. Ingeniera Puerto, ¿lo puede ver? No, licenciado, lo que estoy viendo, no. Ok, vamos a... Ahora. Ahora sí. Ok, este es el cuestionario, se les va a remitir un link, ¿verdad? El link se va a copiar, se les va a enviar, lo van a llenar. Cada campo es obligatorio, no va a poder responder una pregunta y pasarse a la siguiente sin responder la anterior. O sea, es una obligatoriedad responder cada una de las preguntas que se le hacen de acuerdo a cada componente. Entonces, el día de mañana vamos a tener un aproximado de 30 minutos para poder llenarlo. Y la persona que tenga observaciones, pues nos va a hacer las observaciones o las preguntas necesarias. ¿Alguien más que tenga alguna observación o pregunta? Si no, pues agradezco a todos los compañeros de SENASA, de las 3 regionales, de Choluteca, de Daní, de Comayagua, por haber atendido la convocatoria. Espero pues les haya quedado un poco claro los conceptos de lo que es el control interno y a qué apuntamos con esta política institucional. Y dándole las gracias al ingeniero Raúl López por el apoyo siempre, ¿verdad? De parte de UNAICI. Y agradeciéndoles a todos, ¿verdad? Que tengan un buen provecho y una feliz tarde. Cualquier cosa, estamos a la orden.